el discipulado para la semejanza a Cristo. Nuestro principal propósito es crecer a ser como Cristo. Y precisamente la visión que Dios me ha dado en este proyecto es como concentrarnos en esto, en Cristo, en asemejarnos a Cristo en cuanto a su carácter. Crecer hacia la semejanza a Cristo. Muchas iglesias se enfocan en tantas cosas que muchas veces no son lo importante de nuestra vida y de nuestras reuniones. Cristo. Crecer a la semejanza a Cristo. En inglés eso le dicen Christ likeness, right, Elizabeth? Christ likeness. Crecer a la semejanza a Cristo. Entonces, en las próximas semanas vamos a hablar acerca de algunas maneras cómo nosotros podemos imitar a Jesucristo, cómo nosotros podemos crecer hacia la semejanza a Cristo. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en el texto central. Va a estar en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. 1 Corinthians chapter 11, verse 1. 1 de Corintios 11, 1. Cuando todos lo tengan, me dicen amén, porque quiero que todos lo tengan. 1 de Corintios 11, 1. Amén. 1 Corinthians 11, 1. Y la palabra del Señor dice en 1 de Corintios 11, 1 lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuevamente, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, vamos ahora a hablar y a predicar con relación a esta parte tan importante de crecer a la semejanza a Cristo, que es el propósito principal, el principal propósito de ser tus discípulos, de ser tus seguidores, es crecer a la voluntad a la semejanza a Cristo, Señor. Crecer a la semejanza a Cristo. Padre, que podamos, Señor, concentrarnos y entender y aplicar esto que vamos a hablar hoy a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dejen sus Biblias abiertas porque vamos a ir a otros versículos también. Pero, ¿verdad? Hoy comenzamos esta serie de enseñanza de 7 semanas sobre el discipulado bíblico. Nos puede llevar más de ahí porque quizás no voy a decir todo el mensaje entero en un domingo. Vamos a partirlo en varios domingos por el tiempo. Pero sí quiero comenzar pensando en lo que significa eso de el discipulado, ¿verdad? ¿Qué es el discipulado? Y la práctica del discipulado es algo crucial a medida que crecemos y maduramos en nuestra vida cristiana. Cuando se habla de discipulado, se habla de ser discípulo. ¿Han escuchado ese término, verdad? Discípulo. Discípulos. Entonces, cuando nosotros crecemos y maduramos en nuestra vida cristiana, el tema del discipulado es crucial, sumamente importante. ¿Por qué es crucial el discipulado? ¿Por qué
es crucial el discipulado. Y lo es por el propósito del discipulado. Por eso es crucial. Por su propósito. ¿Cuál es el propósito del discipulado? La semejanza a Jesucristo en cuanto a su carácter. Discipulado con el propósito de la semejanza a Cristo. Para eso hacemos discipulado. ¿Y qué es el discipulado? ¿Cuál es la definición de discipulado? El discipulado es el proceso de aprender las enseñanzas de Jesús y seguir su ejemplo en obediencia a través del poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el discipulado? El proceso de aprender las enseñanzas de Jesucristo y seguir su ejemplo en obediencia a través del poder del Espíritu Santo. O sea, si usted se fija ahí, el discipulado no es solamente aprender, sino también seguir, practicar eso que nosotros aprendimos de las enseñanzas de Jesús. Usted sabe que la mayoría de veces se queda en saberlo, pero no hacerlo. Hacerlo y practicarlo es más importante que saberlo, o es tan importante como saberlo, porque para practicarlo hay que saberlo, hay que entender las enseñanzas de Jesús, pero no se queda ahí, sino que se practica, se pone por práctica las enseñanzas de Jesús. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de discipulado, hablamos de tres cosas. Número uno, las enseñanzas de Jesús. Número dos, poner esas enseñanzas en práctica, obedecer los mandamientos de Cristo. Y número tres, entender que nosotros somos capaces de obedecer esos mandamientos de Cristo solamente con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, Elizabeth. Amén. Amén. O sea que practicar esas enseñanzas no depende de nuestra propia fuerza, sino que ese Espíritu Santo que está con aquellos que son salvos nos da la fuerza, nos habilita para nosotros poder obedecer las enseñanzas de Cristo. O sea que aún obedecer no depende de nuestras propias fuerzas, sino depende de la fuerza de Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros ser obedientes a las enseñanzas de Cristo. Entonces, otra vez, ¿cuál es el objetivo del discipulado? Crecer en parecernos a Cristo. To grow in Christ likeness is the purpose of discipleship, right? Crecer en parecernos a Cristo es el propósito del discipulado. Y ese objetivo, esa meta, la vemos clara en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29, donde nos habla de que, gloria al Señor, fuimos predestinados, ¿verdad?, para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme
a la imagen de su Hijo. ¿Qué es eso? Semejanza a Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el punto 1. Discipulado con el propósito de la semejanza a Cristo. Repito, discipulado con el propósito de crecer a la semejanza a Cristo. Usted sabe cuándo un discipulado es exitoso, cuando nosotros crecemos en parecernos a Jesús. Que cuando la gente nos mire, vea a Jesucristo reflejado en nuestras vidas. Christ need to be reflected in our life. ¿Cuál es el punto 1? Discipulado con el propósito de la semejanza a Cristo. Acuérdese, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Así que el discipulado es el proceso en el que crecemos individualmente para imitar a Cristo. Ponga atención, amado hermano. El discipulado es el proceso en el que crecemos individualmente para imitar a Cristo. Ser semejantes a Cristo. Pero, entonces el discipulado no se queda ahí, sino que también tiene que ver con ayudar a otros a hacer lo mismo. O sea, que en ese proceso de discipulado nosotros crecemos a parecernos a Cristo, pero también nosotros somos un instrumento de Dios para ser de bendición a otros que nos rodean, para que también crezcan en parecerse a Cristo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sí. Gloria al Señor. Amén. O sea que nosotros crecemos en cuanto a esa semejanza al Señor, pero también somos un medio con el cual ayudamos a otros a que crezcan hacia la semejanza a Cristo. Crecemos hacia la semejanza a Jesucristo y somos un instrumento también de bendición para que otros crezcan también hacia la semejanza a Cristo. Eso es discipulado. Amén. Amén. O sea que nosotros crecemos en la palabra y compartimos esto con otros también para que ellos crezcan hacia la imagen de Cristo. Y entonces usted sabe qué pasa. Va creciendo el reino de Dios en esta tierra. Creciendo en usted porque Cristo crece en usted. El carácter de Cristo va creciendo en usted, pero al mismo tiempo usted va hablándole de otro de Cristo, orando por otro, estudiando la palabra de Dios con otros, enseñándole a otros los mandamientos de Jesús, y el mismo Espíritu Santo que lo está ayudando a usted a crecer a la semejanza a Cristo, va también a ayudar al otro que usted está discipulando para que crezca también a la semejanza de Cristo. Y entonces así va creciendo el evangelio, va creciendo el reino, va creciendo los discípulos. Usted crece y ayuda a otros a crecer. Y déjeme decirle algo, mientras usted ayuda a otros a crecer, usted también crece. Mientras usted ayuda a otros a crecer, usted también crece. ¿Por qué? Porque para usted enseñar a los demás las enseñanzas, valga la redundancia, de Cristo, usted tiene que aprendérsela, tiene que sabérsela. Y entonces no solamente eso, sino que el otro a quien usted
está enseñando, tiene que ver en su vida que lo que usted le está enseñando, usted lo está viviendo. Amado hermano, usted predica con el ejemplo, con las palabras, pero también con el ejemplo. Y eso es lo que el apóstol Pablo dijo aquí en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que en Pablo vemos ese proceso de discipulado. Pablo él mismo crecía en cuanto a ser imitador de Cristo. Pero al mismo tiempo Pablo hacía todo lo que estaba a su alcance para que otros imitaran a Cristo también. Imitando a Pablo, imitaban a Jesús. Porque en última instancia, gloria al Señor, el proceso del discipulado está en imitar a Jesús. Uno imita a Cristo y ayuda a otros a imitar a Cristo. Nosotros, uno, individualmente, obedece los mandamientos de Cristo, obedece las enseñanzas de Cristo, obedece la voluntad de Cristo y al mismo tiempo ayuda a otros también a crecer en la voluntad de Cristo, a obedecer la voluntad de Cristo, a vivir en la voluntad del Señor. Eso es discipulado. Y eso es lo que esta iglesia quiere hacer. Que crezcamos en cuanto a ser imitadores de Cristo más y más y más y más, pero al mismo tiempo ayudar a otros a que crezcan al carácter de Cristo. Discipulado con el propósito de la semejanza a Cristo. Gloria al Señor. Crezco yo y ayudo a otros a crecer. Crezco yo y ayudo a otros a crecer. Estudio la palabra yo y ayudo a otro a estudiar la palabra. Me memorizo la Biblia yo y ayudo a otro a memorizar la Biblia. Oro, hago una práctica, una disciplina de oración en mi vida, donde yo oro, pero también le digo a mi familia, vamos a orar. Gloria al Señor. Hacer crecer en Cristo y ayudar a otros a crecer, eso es discipulado. Y esa es una de las gloria al Señor, de la tarea más importante de una iglesia. Crecer en cuanto a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Los que verdaderamente están en Cristo, oigan esto, crecerán para ser como Cristo. Los que verdaderamente están en Cristo, crecerán para ser como Cristo. Eso va a pasar por default. Si una persona se dice seguidor de Cristo, si una persona se dice cristiano, tiene que haber un crecimiento a la semejanza a Cristo en su vida, a la semejanza al Señor Jesucristo. En cuanto a su carácter, hermanos, va a imitar a Jesús en su vida, lo va a imitar. Si una persona dice que es cristiano y no hay un crecimiento en cuanto a imitar a nuestro Señor Jesucristo, hay que revisarse y hay que orar. Porque una consecuencia natural de seguir a Cristo es parecerse a Cristo. Una consecuencia natural de ser cristiano seguidor de Cristo es que las personas van a ver más y más y más a Jesucristo reflejado en usted. Si Jesucristo no se refleja en nuestra vida, hermano, tenemos que orar para que eso pase. Gloria al Señor. Los que verdaderamente están en Cristo crecerán para ser como Cristo. Los que pertenecen a Dios no anhelan las cosas de este mundo. Gloria al Señor. No, sino que replican el carácter de Cristo en su vida y equipan a otros para el mismo propósito. En otras palabras, alguien que es
un discípulo de Cristo también hará y practicará lo que Cristo enseñó. Y también ayudará a crecer para ser como Cristo a otros. Usted sabe lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Oiga lo que dice. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobando discernáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? El que es discípulo de Cristo se parece menos y menos y menos a este mundo y se parece más y más y más a Jesucristo. ¿Qué significa no os conforméis a este mundo? Significa que nuestro comportamiento no está determinado por cómo el mundo se comporte, por cómo las gentes en el mundo actúen. Nosotros no imitamos al mundo. No imitamos gloria al Señor, las cosas malas que practica este mundo. El pecado que practica el mundo. Que muchas veces, amado hermano, escúcheme esto, es muy importante. Por hacerse tan común, muchas veces un pecado se ve como normal. Porque todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica, ya es algo natural y normal. Y entonces muchas veces nosotros nos conformamos al mundo haciendo cosas que no está bien, que no es la voluntad de Dios, que es pecado, simplemente por conformarnos al mundo. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? No os conforméis a este mundo, sino sed transformados. ¿Qué es ser transformado? Adaptarnos a Cristo. No sed transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobando discernáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuestra transformación debe ser una transformación a la voluntad de Dios, a la semejanza a Cristo. Vamos transformándonos a Cristo. Vamos, gloria al Señor, pareciéndonos a Cristo. Vamos creciendo a ser como Cristo. La vida de un discípulo de Cristo consiste en una transformación constante hacia la semejanza a Cristo, no a el mundo. No conformándonos al mundo, sino transformándonos hacia la semejanza a Cristo. Repito, no conformándonos al mundo, como dice Romanos 12:2, sino transformándonos a Cristo. Cristo. No conformándonos al mundo, sino transformándonos a la semejanza a Cristo. Y nosotros diariamente, amado hermano, tenemos que revisar nuestras vidas. ¿Estamos siendo conformados al mundo o estamos siendo transformados a la semejanza a Cristo? ¿Estamos practicando las cosas del mundo o estamos practicando las enseñanzas de Cristo? Aunque una cosa esté de moda, hermano, si está en contra de la voluntad de Cristo, no la debemos practicar. No os conforméis a este mundo, sino transformaos, gloria al Señor, a Cristo, hacia la semejanza a Cristo. Los que Dios salvó
están predestinados a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es lo que dice Romanos 8, ¿verdad? 28 y 29. Lo leímos ahorita, lo voy a leer de nuevo. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice la palabra. O sea, los que somos salvos, vamos a ir siendo transformados a la semejanza de Cristo. Eso tiene que pasar. Tiene que pasar. Y esa debe ser una de las oraciones más importantes que nosotros hagamos. Señor, ayúdanos a crecer, a ser transformados conforme al carácter de Cristo. Señor, ayúdanos a que los frutos del Espíritu se reflejen en mi vida. El amor de Cristo, que se refleje en mi vida. Gloria al Señor. Gozo, paz, que se refleje sobre mi vida. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El que es de Cristo va a reflejar los frutos de Cristo en su vida. Si no hay problema, si no, gloria al Señor, hay que orar para que esto se refleje. Hermanos, los que Dios salvó están predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, la voluntad y el deseo de Dios para sus hijos, para nosotros, es que crezcamos para ser como Cristo, que crezcamos para imitar a Cristo. Y eso es algo que usted va a escuchar mucho en esta iglesia. Crecer a la semejanza a Cristo. Crecer en imitar a Cristo. Crecer en el carácter de Cristo. No conformarnos al mundo, sino transformarnos hacia la semejanza de Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El apóstol Pablo animó a los corintios a imitarlo a él, así como él imitaba a Cristo. Otra vez, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo animó a los corintios a imitarlo como él imitó a Cristo. Animarse unos a otros a imitar a Jesús debe ser una práctica constante entre los miembros de cada iglesia local. Gloria al Señor, discípulos de Cristo. Los verdaderamente salvados por la gracia de Dios lo glorifican, o sea, glorifican a Dios en la búsqueda gozosa y diligentes de ser hechos conforme a la imagen de Cristo, imitando su forma de vida, imitando cómo practicaba la disciplina espiritual, o sea, imitando la forma de vida de Jesús, imitando también cómo Cristo oraba, cómo Cristo ayunaba, cómo Cristo estudiaba la Biblia, imitando todo eso, hermano. Jesucristo era un hombre de oración, Jesucristo era un hombre de ayuno, Jesucristo era un hombre que estudiaba la palabra del Señor. Aquellos que son discípulos de Jesús van a imitarlo a él en eso mismo. Van a imitarlo en cuanto a su obediencia al Padre. Van a imitarlo en cuanto a ser hombres y mujeres de oración. Van a imitarlo en cuanto a ser hombres y mujeres que le encante escudriñar las Escrituras. Crecer en el conocimiento de las Escrituras. Ese era Jesús. Y aquellos que siguen a Jesús van a imitarlo en cuanto a esas cosas también. Si uno dice ser seguidor de Cristo y no vive como Cristo, no es seguidor de Cristo nada. Repito, si uno dice seguidor de Cristo y no anda como Cristo, no anda como Cristo, no es seguidor de Cristo nada.
Porque el que es de Cristo anda como Cristo. El que es de Cristo camina como Cristo. El que es de Cristo ama las Escrituras como Cristo. El que es de Cristo ama orar como Cristo. El que es de Cristo, gloria al Señor, crece a la imagen de Él, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata el discipulado, crecer nosotros en cuanto a imitar a nuestro Señor Jesucristo y también ayudar a otros a crecer. El objetivo de nuestra existencia es ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y cuando somos hechos conforme a la imagen de Cristo, usted sabe qué pasa. Glorificamos a Dios en nuestras vidas. Mientras más nos parecemos a Cristo, más glorificamos a Cristo en nuestras vidas. Mientras más somos como Cristo, más glorificamos a Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo hemos estudiado en la escuela bíblica ahorita, hace poco? Fuimos creados para glorificar a Dios. Entonces, mientras más nos asemejamos a Cristo, mientras más imitamos a Cristo, más glorificamos a Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Oiga esto, hermano. Gloria al Señor. Imitando también a Cristo en la manera como Él se deleitaba en obedecer al Padre. Acuérdense de lo que hablamos en la escuela, gloria al Señor, en el estudio antes del servicio. ¿Verdad? Que cuando uno glorifica a Dios, cuando uno disfruta obedecer a Dios, no por obligación, sino por amor, entonces cuando uno lo hace con esa actitud, estamos glorificando a Dios. Y entonces crecemos y nos hacemos réplicas de Cristo. Usted sabe que el cielo es el lugar donde todos vamos a estar. Simplemente va a estar lleno de réplicas de Cristo. Cristo, el primogénito, y sus discípulos creciendo en cuanto a su carácter. Hermano, el que no crece a ser como Cristo no es de Cristo. El que no crece a ser como Cristo no es de Cristo. El que no crece a la semejanza de Cristo realmente no es de Cristo. Imagínense que una persona tenga años y años siendo cristiano. 1 año, 2 años, 3 años. En un momento vamos a celebrar el cumpleaños de mi hermana Milagro. No voy a decir cuánto, pero imagínense, hermana, que sea 1, 2, 3, 5, 10, 20 años en el Evangelio y sea igual, no haya crecimiento en cuanto a la semejanza a Cristo. Hay que orar por alguien así, porque no dice algo bueno. Mientras más tiempo estamos en el Evangelio, más el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, quitando el pecado, quitando lo que no le agrada a Dios, quitando la escoria, quitando la suciedad. Y usted sabe qué, limpiándonos con la sangre de Cristo, haciéndonos más santos, gloria al Señor. Y usted sabe qué es santidad, es eso, parecerse a Cristo. Mientras más nos parecemos a Cristo, esto es que más usted ha crecido en santidad, porque Él es santo, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Oiga lo que dice Efesios 4, 12 al 16. Que esto también refleja el discipulado. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez de un hombre, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi hermano, mi hermana, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por astucia,
por astucia en maquinaciones engañosas. Más bien, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo, unido y sostenido por todas las coyunturas, que está equipado cuando cada parte funciona bien, hace crecer el cuerpo para que se edifique en el amor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, la madurez, la santidad, la santificación, la semejanza a Cristo, todas estas cosas son la meta principal del discipulado. La madurez, la santidad, la santificación, la semejanza a Cristo, repito, todas estas cosas son la meta principal del discipulado. Y en esta congregación, nuestro enfoque es el discipulado. Crecer a la semejanza a Cristo. Crecer en imitar a Cristo. Crecer a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Cada uno creciendo y cada uno ayudando a otros a crecer. Y el ayudar a otros a crecer no es un trabajo mío nada más, sino de ustedes. Todos ustedes crecen hacia la semejanza a Cristo, pero todos ustedes tienen la misión de ayudar a alguien a crecer a la semejanza a Cristo. Agarre a una persona, ayúdela. Sea usted, gloria al Señor, un practicante del discipulado. Usted sabe cómo una iglesia crece cuando todos están envueltos en la actividad del discipulado. Todos creciendo a la semejanza a Cristo, pero también agarrando a alguien y ayudándolo a crecer. Vamos a orar juntos, vamos a leer la palabra juntos. Vamos a estudiar juntos esto. Gloria al Señor. Vamos a la iglesia juntos. Escucha. Santo es el Señor. Crezca usted en la semejanza a Cristo y ayude a otro también a crecer a la semejanza a Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz.